empiecen. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema que nos puso el profesor Enver Sobre la la lectura lectura del fundamentalismo religioso. Y tomaríamos la hipótesis de qué pasaría si Colombia fuese fundamentalista en 5 años. Entonces hoy está Jordi González, quien nos va a comunicar su opinión, y Julio Barahona, y quien les está hablando, Dilmer Pinto. Bueno, ante la comunidad internacional podríamos ver a Colombia al nivel de países como Rusia y otros países que se encuentran en el Medio Oriente, donde se acostumbra a tener la fe cristiana como la moral de la sociedad. Podríamos ver grupos minoritarios que serían perseguidos, a los cuales no se les respetarían sus derechos humanos, los cuales serían vulnerados. Estos grupos se verían enormemente afectados, ya que no tendrían derecho a la defensa, ¿sí? Por ejemplo, a alguien que se le presume un comportamiento el cual es castigado por las escrituras sagradas, no tendría derecho a la defensa personal y simplemente sería vulnerado por grupos extremistas. Sí, yo creo que si Colombia llegase a ser fundamentalista en algún punto, pues no digamos que sería un secreto a voces, pero es muy probable que si Colombia llegase a ser fundamentalista, la religión que predomine sería la cristiana, la religión cristiana católica. Pues, a ver, el mundo nos conoce como el país del Sagrado Corazón, entonces sería muy probable que estos grupos serían los que se tomen el poder, quizá llegando al legislativo y cambiando algunas normas para favorecerlos a ellos. Y bien, como la religión cristiana y católica ciertas veces se comporta un poco más con el conservadurismo, pues quizá el Partido Conservador o el Centro Democrático serían quienes estuviesen ahí como al mando de esa Colombia fundamentalista que nos estamos imaginando. También no había división entre la política y la religión. Siempre nos basaríamos, meterían la Biblia como una ley para todos, y todos debemos cumplir lo que dice, y como la interprete el Estado, pues la Iglesia Católica. En eso nos fundamentaríamos. Como dijo mi compañero, la corriente religiosa del fundamentalismo, promovería como la interpretación de los textos sagrados, en este caso de la Biblia católica. La Biblia sería considerada como la autoridad máxima. Ante esta, ninguna autoridad puede operar encima de ella, y se impondría, como dije anteriormente, la moral cristiana sobre como la moral de la sociedad. Sí, podríamos decir que podría presentarse un escenario similar al que vimos en la lectura del lenguaje político del Islam, donde el autor nos estaba diciendo que en el Islam nunca hubo una división, pues en el antiguo Islam nunca hubo una división de Estado y religión, siempre eran como una solo, y la religión era quien lideraba todo esto. Entonces posiblemente podría tomarse así. Dejaríamos la Constitución del 91 de lado, comenzaríamos a ser más conservadores, a ser más catequizados, por decirlo así. Y los movimientos sociales, como el cristianismo, serían partidos políticos. Sí, podríamos ver estos movimientos religiosos, especialmente cristianos, que serían con todo el control político del país. Y también en la sociedad no tendríamos una libertad de pensar, solo cerrarnos a pensar en lo que impone la religión católica, y no traer nuevos pensamientos, o si no nos multarían, nos harían daño a nosotros por pensar diferente a ellos, porque el fundamentalismo solo se cierra a ellos mismos y no abre más, claro, diversidad, más. Podríamos decir que el fundamentalismo es un dogma, y como todo dogma, pues las demás opiniones estarían totalmente excluidas de este escenario, por lo que se verían afectadas pues las minorías, como por ejemplo las minorías indígenas, minorías de otras religiones, minorías LGBT, entre otras. Y las mujeres también se verían afectadas. Sí, de Ya cierta que la manera escritura también. es muy machista. Sí, claro.
Pero pues bueno, esto es un escenario especulativo, una imaginación. Esperemos que no llegue a pasar en algún momento porque esto sería un retroceso enorme para la historia del país. Claro que por eso nos ha También caracterizado un poco. afectaría la economía, ¿no? Pues claro, podrían, quién sabe, o sea, un estado fundamentalista es un estado impredecible.